Manual de antiayuda. Conversaciones sobre psicología y poder, con el psicólogo clínico, psicoterapeuta y profesor universitario, Arun Oda. La ética de la ternura. ¿Cuántos verbos caben en la palabra ternura? Escuchar, respetar, alojar, cuidar, dignificar, honrar, sentir, proteger, acoger, abrazar, empatizar, cobijar, ceder, mirar, sonreír, habitar, inspirar, sostener. La ética de la ternura es un enfoque filosófico que destaca la importancia de la empatía, el cuidado y la compasión hacia los demás seres humanos. En el contexto de la ética, la ternura se presenta como una actitud fundamental que resalta el valor de la responsabilidad hacia el otro, reconociendo la vulnerabilidad compartida de la existencia humana. Emmanuel Levinas, filósofo franco-lituano, es una figura relevante en el desarrollo de esta ética de la ternura, cuyas ideas ofrecen una perspectiva profunda sobre cómo la empatía y el cuidado hacia el prójimo pueden transformar la ética y la moral. En este episodio exploraremos algunas de las ideas de Emmanuel Levinas sobre la ternura, sus implicancias éticas y su relevancia en la construcción de una sociedad más compasiva y humana basada en la idea del otro como lugar ético. Para luego poner en contraste las ideas levinasianas con el pensamiento de otros autores y autoras contemporáneos. Para Levinas, la ética se origina en el encuentro con el otro, un encuentro que nos confronta con nuestra propia responsabilidad hacia el prójimo. En su obra Totalidad e Infinito, Levinas plantea la idea del rostro del otro como un lugar ético ineludible. El rostro del otro, con su expresión y singularidad, nos llama a responder y reconocer su humanidad. En este encuentro, cara a cara, la ternura emerge como una actitud ética que revela nuestra responsabilidad hacia el otro y nos insta a cuidar de su bienestar desde una aproximación aneconómica, no ganancial ni transaccional, sino contenida en la idea del otro y la legitimidad inherente a su existencia. Es una posición relacional simétrica, lejana a la caridad o el paternalismo, que pone foco en la necesidad del otro, en sus bordes y complejidades, invitándonos a un entendimiento del amor como la capacidad de sostener incluso aquello del otro que nos resulta incomprensible. Es, como señala Humberto Maturana, entender al otro como un legítimo otro. El psicoanalista argentino Fernando Ulloa nos apunta dos habilidades propias de la ternura en el vínculo de los cuidadores con el niño o la niña. Por una parte, la empatía, que garantizará el suministro adecuado, calor, alimento, arrullo, palabra. Y como segundo y fundamental componente, el miramiento. Tener miramiento es mirar con amoroso interés a quien se reconoce como sujeto ajeno y distinto de uno mismo. En otros textos, Ulloa agrega una tercera condición en el fundamento de la ternura: el buen trato. El autor coloca a la ternura como único garante de la posibilidad de supervivencia y constitución psíquica del recién nacido, dando cuenta de un fundamento del cuidado de la vida. De este modo, la ternura se erige como la instancia psíquica fundadora de la condición humana. Levinas describe la ternura como una respuesta ética que trasciende la indiferencia y el egoísmo, posicionándose subversivamente a los mandatos de la indiferencia propios del eto liberal y de la idea de la primacía del individuo. La ternura implica una disposición para preocuparse genuinamente por el otro, mostrando empatía y compasión hacia su sufrimiento y sus necesidades. A través de la ternura
reconocemos la vulnerabilidad compartida de la existencia humana y asumimos la responsabilidad de aliviar el sufrimiento del otro. En palabras de Emmanuel Levinas, el otro me despierta a la responsabilidad. Ser responsable significa ser más que sí mismo, es ser para el otro. La ternura se manifiesta especialmente cuando nos encontramos con el otro vulnerable, aquel que enfrenta dificultades, desafíos o sufrimientos. Levinas destaca que es en el encuentro con el otro vulnerable donde la ética se vuelve más evidente y apremiante. La ternura hacia el otro vulnerable nos llama a proteger y cuidar de aquellos que están en situación de fragilidad y necesitan de nuestra compasión y de nuestro apoyo. La ternura se entrelaza con la responsabilidad ética hacia el otro, ya que nos invita a considerar y validar las necesidades y deseos de los demás con independencia de los nuestros, sin estructurar una lógica de subordinación, pero tampoco de intercambio ganancial. La ética de la ternura no se basa en una reciprocidad de intereses o beneficios, sino en la disposición a cuidar y proteger al otro sin esperar nada a cambio. Esta responsabilidad ética nos impulsa a estar atentos a las necesidades del otro y a actuar en consecuencia para aliviar su sufrimiento y mejorar su bienestar. La ética de la ternura propuesta por Levinas tiene implicaciones significativas para la construcción de una sociedad más compasiva y humana. La ternura nos llama a superar la indiferencia y el egoísmo, promoviendo una cultura de empatía y solidaridad hacia los demás. Al reconocer la vulnerabilidad compartida de la existencia humana, podemos desarrollar una mayor sensibilidad hacia las necesidades de los demás y trabajar en conjunto para abordar las injusticias y desigualdades en la sociedad. Ello no implica una mirada ingenua, naturalista o irracionalmente bien intencionada. Implica dar existencia simbólica al otro en cuanto sujeto, incluso respecto de lo que me resulta inabordable, incomprensible, lo que me desborda del otro. No para justificarlo en una suerte de paternalismo vertical, sino para reconocerlo como titular de una dignidad intrínseca, inalienable. Como apunta Luis Carlos Restrepo en su libro El derecho a la ternura del año 94, el imaginario en el que incluimos la ternura parte de la falacia epistemológica de reconocerla únicamente en el amor maternal e infantil. Al igual que las actividades de cuidado, la ternura ha sido entendida como una actividad exclusivamente femenina en torno a las devaluadas labores de cuidado. La ternura se presenta entonces como una amenaza a la identidad masculina por haber sido asociado a la figura materna y a una actitud que se desarrolla en la infancia. Habrá que tener en cuenta, entonces, que las ideas asociadas a la ternura están en gran medida estereotipadas y se encuentran muy presentes en los imaginarios colectivos. No se trata, pues, de esencialismos, sino más bien de una construcción social de género y al mismo tiempo etaria. Y como construcción social que es, puede aprenderse y también desaprenderse. Entender la ternura como un valor humano posibilita entenderla como paradigma de relación y convivencia, que puede realizarse en todos los terrenos, el de lo amoroso, el de lo productivo y también en el terreno político, superando las barreras patriarcales que separan lo público de lo privado, tal como propone Restrepo. Igualmente, resulta imprescindible desvincular la ética de la ternura de edictos normativos, de una lógica impositiva, sino más bien articulándola al campo de una estética sugerente que nos permita abandonar la esfera tiránica de los mandatos para inscribirnos en la trama de una reeducación de la sensibilidad, en una articulación de lo público y lo privado, de lo macropolítico de los diseños estatales con lo micropolítico de la vida cotidiana, de los análisis magistrales de la cultura con la psicología de la intimidad, que pueda dar respuesta a las grandes catástrofes globales y a las violencias sin sangre, cotidianas, epidérmicas y personales.
Me gusta pensar en la ternura como el marco ético para el encuentro humano y por tanto como fundamento sobre el cual construir el vínculo terapéutico, fungiendo de borde y de guía para el ejercicio del rol de terapeuta, fundado en el cuidado, el respeto y la afectación genuina del otro en lugar de legitimidad, calificación y dignidad. Solo sobre ese espacio, en ese territorio, me atrevo a decir, es posible la construcción de una relación terapéutica donde prime la empatía, la hospitalidad y el alojo, que habrán de brindar alivio, consuelo y calidez a quien busca guarecerse de las hostilidades del mundo, a los intoxicados de cultura, a los desheredados del amor. Es allí donde sucede o puede suceder el milagro, donde las piecitas rotas se puedan permitir reconfigurar en una nueva forma, donde pueda emerger el acto poético que nos permite reinterpretar, reinventarnos la vida, haciendo reautoría. La contrapartida de la ética de la ternura serán todos aquellos dispositivos propios de la pedagogía de la crueldad, propuesta por Rita Segato, cuyos efectos ponen en juego la cosificación de las vidas y la destrucción de los vínculos. Segato llama pedagogías de la crueldad a todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas comprables, vendibles, desechables. Estas pedagogías enseñan algo que va mucho más allá del matar. Enseñan a matar de una muerte desritualizada, de una muerte que deja apenas residuos en el lugar del difunto, señala la pensadora feminista. La trata y la explotación sexual practicadas en estos días serían los más perfectos ejemplos, y al mismo tiempo alegorías de lo que comprende Segato por pedagogías de la crueldad, en las que el cuerpo de la otra deviene cuerpo-objeto. La repetición de la violencia produce, según Segato, un efecto de normalización de un paisaje de crueldad en la vida social, instituyendo la idea del otro como artefacto al servicio de mi necesidad y deseo. Se nos acostumbra entonces a un espectáculo recurrente de crueldad e impunidad que promueve bajos umbrales de empatía y una desensibilización sistemática respecto del sufrimiento del otro, de la otra, del otro. La crueldad habitual, nos dice, es directamente proporcional a las formas de gozo narcisista y consumista, tal como conviene al capitalismo en su fase actual. Hablar de ternura en estos tiempos de ferocidades no es ninguna ingenuidad. Es un concepto profundamente político. Es poner el acento en la necesidad de resistir la barbarización de los lazos sociales que atraviesan nuestros mundos, señala Fernando Ulloa. Ante el avasallamiento de los vínculos fundamentales entre los sujetos, contaminados por la industria mediática del miedo y la construcción de un sujeto social desprovisto de su categoría de sujeto político, las formas que toma la afiliación social se fundan en odios discriminantes. El otro, ese diferente, es mi enemigo y allí radica la construcción de mi identidad. La destrucción del tejido social imposibilita el reconocimiento de las diferencias y de todo deseo que no sea el propio. Lo anterior como manifestación aberrante de los efectos del capitalismo avanzado en la dinámica social. La ternura funge entonces como contrapedagogía del desamparo, apuntando a recuperar la sensibilidad y los vínculos, oponiéndose a las presiones de la época que nos invitan cotidianamente a la desafección, al desinterés, al aplanamiento emocional. Rita Segato propone entonces unas contrapedagogías de la crueldad, señalando que solamente un mundo vincular y comunitario pone límites a la cosificación de la vida. ¿Habrá algo más subversivo entonces hoy en día que hablar de la ternura como fundamento ético del encuentro humano?
¿Habrá un proyecto más revolucionario que la propuesta de diluir la desconfianza en el otro y la lógica de la ganancia personal? Dudo que haya otro proyecto más radical en curso. Hablar de la ternura es hablar del reconocimiento de un otro legítimo, es hablar de compasión, de solidaridad, de la dignidad humana como universal, esa vieja idea siempre nueva que habrá de defender también de un sentido común instituido por el proyecto neoliberal. La construcción de una alternativa implica un acto de arrojo, de coraje, pues habremos de aventurarnos al encuentro con un otro reconocido en su diferencia, pero legitimado como un igual, como semejante. En ese encuentro, atravesando la barrera del miedo, es posible el encuentro con lo distinto. Y en ese encuentro puedo tener noticias de mí. Puedo reconocerme. Tal como señalara Levinas, la ética es la filosofía primera, porque es en la relación con el otro donde se funda mi existencia. Soy porque somos. Si deseas contactar al psicólogo Arun Oda para solicitar una hora de psicoterapia online, puedes visitar su página web www.arunoda.cl, contactarlo por WhatsApp al +569 94 77 48 06 o buscarlo en redes sociales.